Desde hace años, se ha hablado de un barco misterioso que estuvo muy cerca del Titanic cuando se hundía. Este hecho poco conocido es sumamente intrigante e interesante. Acompáñenme a revisarlo en detalle. Una de las excusas utilizadas para no regresar al lugar del naufragio era seguir las órdenes del capitán, siendo esto una instrucción particular proporcionada a un par de botes salvavidas, principalmente a babor, antes de ser botados. Debían buscar una luz a lo lejos. Alfred Crawford, miembro de la tripulación, había sido puesto al mando del bote salvavidas número 8, botado desde babor desde el principio. Dijo que el capitán Smith le había ordenado remar hacia el buque cercano, que se calculaba que estaba a solo 5 millas de distancia, unos 8 kilómetros, en dirección a 2 puntos de la proa de babor. Durante la travesía, un marinero se ofreció a volver al barco, pero todas las damas a bordo dijeron: «Debemos obedecer las órdenes del capitán». Crawford relató a la investigación británica que le gritaron: «Obedezcan las órdenes del capitán», por lo que no pude dar media vuelta en dirección a los gritos de angustia de los pasajeros que seguían en el agua. Thomas Jones, en el mismo bote, dijo que quería volver al barco, pero las señoras estaban asustadas y le recordaron que tenía que cumplir las órdenes del capitán y dirigirse hacia esa luz, y fue lo que hice. La perseguí unas 2 horas, pero entonces empezó a amanecer y ya no distinguí la luz. En el bote salvavidas 6, y posiblemente en otros, se hicieron recordatorios similares sobre las órdenes del capitán. Es poco probable que alguno de los ocupantes creyera seriamente que se ayudaría más alcanzando el barco a algunas millas de distancia y volviendo con él para ayudar a los que estaban en el agua. Debieron saber instintivamente que la mayoría de los que quedaron gritando después de que el Titanic se hundiera morirían en cuestión de minutos. Muchos coinciden en que escucharon las órdenes: «Diríjanse a esas luces, pongan a sus pasajeros a bordo de ese barco con esas luces y luego vuelvan aquí». Los ocupantes del bote salvavidas 8 las recibieron directamente del capitán, y los del bote salvavidas 6, al costado, recibieron instrucciones idénticas, en nombre del capitán, del segundo oficial, Lightoller. No cabe duda de que había un barco a menos de 5 millas del Titanic. Esta asombrosa verdad, cuando finalmente surgió como evidencia, causó una profunda sensación. Pero revisemos los hechos alrededor de este extraño y no muy conocido acontecimiento. La primera descripción de un salvador potencial tan cercano procede del cuarto oficial Joseph Boxhall, el hombre que recibió instrucciones del capitán Smith de vigilar un barco cercano y llamar su atención. Sus revelaciones sobre un potencial salvador, tanto para los pasajeros como para la tripulación, se produjeron al principio de la investigación americana, el lunes 22 de abril de 1912. El oficial de 28 años, con 13 años de experiencia en el mar, comentó: «Estuve en el puente la mayor parte del tiempo, enviando señales de socorro e intentando hacer señales a un barco que iba delante de nosotros». La primera vez que lo dijo, los presentes en la investigación americana no comprendieron del todo. Así que lo repitió unos minutos más tarde. Mi atención hasta el momento en que abandoné el barco se centró en disparar cohetes de socorro y tratar de hacer señales a un barco de vapor que estaba delante de nosotros. Esta vez, el presidente de la Comisión de Investigación estadounidense, el senador William Alden Smith, se incorporó de inmediato. William Smith: ¿a qué distancia estaba delante de ustedes? Boxhall: es difícil de decir. Vi sus luces de tope de mástil y vi su luz lateral. ¿En qué dirección? Casi delante de nosotros. ¿En el mismo curso, aparentemente? No, no. El Titanic había estado navegando hacia el oeste. ¿En el mismo rumbo en general? Por la forma en que se dirigía parecía que iba a alcanzarnos. ¿Venía hacia ti? Sí, venía hacia nosotros. ¿Pudo identificar qué tipo de barco era? No, señor. ¿Ha recibido alguna información al respecto de este barco desde entonces? Ninguna en absoluto. ¿Dice entonces que disparó los cohetes e intentó hacerle señales? Sí, señor. Se acercó lo suficiente, según pensé, para leer nuestra señal Morse, y le hice señas. Le indiqué que viniera de inmediato, que nos estábamos hundiendo. Entonces llamé al capitán, y estuvo conmigo la mayor parte del tiempo mientras hacíamos señas. ¿Él también lo vio? Sí, señor. ¿Te dijo que hicieras algo más para llamar su atención?
Sí, empecé la señal Morse, y el capitán me dijo, dile que venga de inmediato, nos estamos hundiendo. ¿Dices que ya se estaban hundiendo? Sí, señor. Fue enviado en la clave Morse, ¿y lo hiciste? Sí, señor. ¿Recibió alguna respuesta? No puedo decir que viera ninguna respuesta. Algunos dicen que respondió a nuestros cohetes y señales, pero yo no los vi. ¿Hubo algún intento de comunicación inalámbrica después de ver este barco, o lo que usted creyó que era un barco? No lo sé. Yo no sabía lo que estaba ocurriendo en la sala inalámbrica. ¿Esas señales que utilizaste eran señales Morse? Sí. ¿Están reconocidas como estándar para el mar? Por supuesto. ¿Viste alguna señal de esta nave? No, no puedo decir que vi ninguna señal, excepto su luz de vapor ordinaria. Por lo que vio de ese buque, ¿a qué distancia cree que estaba del Titanic? Debería decir que aproximadamente el barco estaría a unas 5 millas. ¿Qué luces viste? Las dos luces del mástil y la luz roja. ¿Fueron las dos luces del mástil las primeras luces que pudiste ver? Así es. ¿Y qué otras luces? Y luego, al acercarse, mostró su luz lateral, su luz roja. ¿Así que estabas seguro de que venía en tu dirección? Sí, muy seguro. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que el barco se hundiera? Es difícil saberlo. No tenía ni idea de la hora que era entonces. ¿Puede recordar cuánto tiempo pasó después de la colisión? No, señor. ¿Se comunicó esta información a los operadores inalámbricos? No que yo sepa. ¿Sabías que habían enviado una señal de socorro? Ah, sí. ¿Y esperarías que este barco lo recogiera si tuviera un inalámbrico? Sí. Si tuviera una instalación inalámbrica. ¿Te ocupaste solo de las señales Morse? Sí, señor. Hacía señales con el Morse y luego me adelantaba y lanzaba un cohete, y luego volvía y echaba un vistazo a la nave. Esta nueva información causó consternación al día siguiente. Los periódicos se llenaron de noticias sobre el barco misterioso. Había estado acercándose al Titanic, pero no había llegado. En cambio, los botes salvavidas fueron recogidos por un buque que había recibido el SOS, y había dado la vuelta cuando se encontraba a casi 50 millas, más de 80 kilómetros. Alfred Crawford, del bote salvavidas 8, declaró que estaba a 1,5 millas, 2,5 kilómetros, del Titanic cuando se hundió. Dijo que su grupo remó durante más de 2 horas hacia el barco misterioso. No lograron avanzar y el barco finalmente desapareció, a pesar de que habían acortado considerablemente la distancia inicial entre los dos barcos. El buque que había ofrecido tantas esperanzas se había alejado. El cuarto oficial Boxhall confirmó la huida de este misterioso barco en su declaración ante los americanos. Senador Theodore Burton. ¿Su impresión es que el buque se apartó o cambió de rumbo? Boxhall. Sí, esa es mi impresión. Burton. En un momento posterior, cuando estabas en el barco después de que había sido bajado, ¿qué luz viste? Boxhall. Vi esta única luz, que creí que era su luz de popa, justo antes de irme en el bote, por lo que puedo decir. La luz de popa mostraba obviamente que el buque había dado un giro de 180 grados y volvía por donde había venido. Estaba abandonando el lugar. Anteriormente, tanto Boxhall como Crawford, y por extensión, el capitán Smith, habían visto las luces de costado roja y verde de un vapor que se aproximaba de frente. Crawford dijo que vio la luz roja, a babor, y la verde, a estribor, muy claramente. Estas luces de costado estaban desconcertadas, es decir, no se veían por detrás, por lo que solo se podían ver de frente o de perfil por separado. El segundo oficial Lightoller admitió ante la investigación británica que había estado llamando la atención de muchos de los pasajeros sobre un presunto barco de vapor que se acercaba, señalándoselo y diciendo que había un barco allí, que probablemente era un velero. Y añadió, estaba perfectamente seguro de que era una luz unida a un barco, no sabría decir si un barco de vapor o un velero. El tercer oficial Herbert Pittman, enviado en el bote salvavidas 5, confirmó lo dicho por Boxhall. También observó una luz blanca desde el agua, que me pareció la luz de popa de un velero. Por su parte, Hitchens, en el bote salvavidas 6, dijo, esperábamos que fuera un vapor del barco, pero cuando subí al bote y no pude acercarme a él, y estando el tiempo en calma, entonces esperábamos que fuera un barco pesquero, un bacaladero, como lo llamamos. Rowe había estado intentando ponerse en contacto con el visitante con una lámpara Morse.
lo que en sí mismo es indicativo de lo cerca que estaba este misterioso barco. Más tarde contó que tenía la impresión de que el otro barco se había alejado de nosotros hacia la luz del día. El vigía Fred Fleet, que estaba en el mismo barco que Robert Hitchens y el comandante Arthur Peuchen, comentó: «Podría haber sido una vela de pesca o algo así. Era solo una luz brillante. No podría decir lo que era. Podría haber sido un velero o podría haber sido un barco de vapor». Muchos quedaron considerablemente desconcertados por la declaración del señor Boxhall, cuarto oficial del Titanic, ante el Comité del Senado de los Estados Unidos, relativa a las señales de socorro del Titanic, a un buque que se encontraba justo delante de él después de la colisión con el iceberg. La parte más grave de la prueba era que las señales de respuesta fueron vistas por varias personas, ya que por regla general, los capitanes de los barcos siempre están dispuestos a prestar ayuda. En el presente caso, difícilmente puede haber habido un malentendido a este respecto, ya que el código Morse es comúnmente conocido por los capitanes de todos los buques oceánicos. Esto ofrece dos posibilidades. La primera es que las luces eran un reflejo, y la segunda, que el otro buque estaba realmente a unas 5 millas de distancia, pero que también se hundió al chocar con un iceberg. Los periódicos se esforzaban por asimilar lo que se había revelado. Otro buque había estado a pocas millas del Titanic que se hundía tan cerca que éste intentó ponerse en contacto con él mediante la lámpara Morse. Tan cerca que el capitán Smith creía que los botes salvavidas podían remar hasta él y regresar. Tan cerca que el buque podía ser visto desde un bote salvavidas en las profundidades del Atlántico. Para muchos era increíble que el otro buque no hubiera visto las señales, y era inaudito pensar que no hubiera visto los cohetes. De ahí, la perplejidad de por qué esta embarcación había dado media vuelta, por así decirlo, en lugar de acudir al rescate como había dado a entender que iba a hacer. La idea de que las luces eran un reflejo puede descartarse. Los reflejos no se acercan, y no se sabe que ni la luna, ni ningún otro objeto celeste emita luces rojas y verdes ni luces de tope de mástil a imitación de un barco de vapor. Que el barco misterioso pudiera haber chocado con un iceberg después de que lo hiciera el Titanic parece enormemente inverosímil, sobre todo cuando el barco de vapor o de vela, supuestamente dañado, no realizó ninguna señal de auxilio como disparar cohetes o quemar un barril de alquitrán en su cubierta. Tampoco emitió sonido alguno con un aparato de señalización de niebla, ni disparó un cañón a intervalos regulares. Todo ello parte de las alternativas de un complicado conjunto de normas para pedir ayuda por la noche. Los hechos son sumamente confusos. El barco misterioso se acercó después de la colisión del Titanic. Ninguno de los vigías había visto indicio alguno de un barco antes del impacto del iceberg, a pesar de haber escudriñado todo el horizonte. Permaneció en silencio en un radio muy corto durante un tiempo, luego giró y se alejó. Como Boxhall dijo a los americanos, senador Duncan Fletcher, aparentemente ese barco llegó a 4 o 5 millas del Titanic y luego giró y se alejó. ¿En qué dirección? ¿Hacia el oeste o hacia el sur? Boxhall, no sé si fue hacia el suroeste. Yo diría que fue hacia el oeste. Fletcher, en dirección oeste, casi en la dirección por la que había venido. Boxhall, sí, señor. La pregunta es por qué lo hizo. Podría ser que hubiera confundido los cohetes con una advertencia para no acercarse, que no pudiera entender los destellos en Morse, que no pudiera ver que el gigantesco barco no estaba parado en seco, sino hundiéndose en las heladas aguas. El enigma de por qué ese barco se acercó tanto, esperó y se alejó, existe desde hace más de un siglo. A primera vista, su conducta parece reprochable, sobre todo teniendo en cuenta el enorme premio que se ofrecía: salvar a todos los que se encontraban a bordo de la nave siniestrada. Boxhall ya tenía su propia teoría de por qué el barco no continuó avanzando. Senador Theodore Burton, ¿está seguro de que el barco se alejó? Boxhall, así es, señor. Burton, se mantuvo en un curso general hacia el este y luego se alejó de ustedes. ¿O cómo sucedió? Boxhall, no creo que estuviera navegando libremente, así que probablemente se había metido en el hielo y por eso había dado la vuelta. Burton, ¿qué crees que pasó después de que se dio la vuelta? ¿Crees que se fue para evitar el hielo? Boxhall, no sé si se quedó allí toda la noche o qué hizo. Dejé de ver su luz. No la vi después de que dimos la vuelta a estribor del Titanic.
El oficial Boxhall se alejó en el bote salvavidas número 2 bastante tarde aquella noche de abril, mucho más de una hora después de haber visto por primera vez el barco que se aproximaba. Creyó que no había podido acercarse al Titanic debido a una barrera de hielo que corría de norte a sur, bloqueando el avance entre el este y el oeste. El Titanic había chocado con un peñasco en el lado oriental de la barrera. Boxhall afirma que el barco misterioso acabó virando hacia el oeste, volviendo por donde había venido. Su sugerencia es que el barco misterioso se aproximaba en dirección este, cuando probablemente se metió en el hielo. La descripción de Boxhall sugiere que el buque misterioso estaba al corriente de la situación del Titanic. Apareció unos 15 minutos después de que el transatlántico de la White Star enviara por primera vez mensajes de socorro por radio. ¿Los había recibido el otro barco? En caso afirmativo, y estando equipado necesariamente con un aparato inalámbrico, ¿por qué este buque visible no transmitió sus propios mensajes al desesperado Titanic? Por otra parte, 15 minutos es extraordinariamente pronto para que un barco responda, y su aparición puede ser simplemente una coincidencia. Si tenía algún grado de conocimiento de la situación de peligro del Titanic, y luego se encontró con un barco disparando cohetes, parece razonable que hubiera tomado medidas para indicar su conocimiento y la dificultad que tenía para proceder. Si su radio se hubiera estropeado después de recibir el SOS y no hubiera podido transmitir, debería haber disparado 1 o 2 cohetes para indicar que estaba intentando socorrer a la tripulación. A este respecto, el teniente Joe Williams, secretario honorario de la rama de Aldeburgh de la Institución Nacional de Botes Salvavidas, escribe, con referencia al uso de cohetes estelares en el mar como señales de socorro, que la práctica de lanzar cohetes se ha convertido, hablando en términos generales, en algo habitual aún, cuando la situación no es de extrema emergencia. El teniente Williams opina que la pena adecuada por el uso indebido de cohetes en el mar debería aumentarse, de modo que, a discreción del tribunal, el lanzamiento irresponsable de cohetes debería tipificarse como delito. Según el teniente Williams, no es un hecho desconocido que los botes salvavidas salgan en respuesta a la señal de un cohete, naveguen durante horas y no encuentren nada. Esto significa preocupaciones, problemas y gastos que la institución de botes salvavidas no puede permitirse. El hecho de que el barco misterioso no respondiera de ninguna manera perceptible sugiere que el barco misterioso no apreciaba lo que realmente significaban los cohetes. O bien, si lo hizo, debió de dar una respuesta enfática e inequívoca. No hay pruebas convincentes que sugieran que el barco misterioso, que Boxhall describió, como probablemente un barco de 3 o 4 mástiles, con hermosas luces, percibiera la angustia de los cohetes del Titanic que estallaban frente a él, a menos que su indiferencia hacia ellos y su posterior partida fueran actos totalmente insensibles. Existe una hermandad en el mar. Aquellos cuya actividad se desarrolla en las grandes aguas deben ayudarse mutuamente, porque sin duda puede llegar el momento en que necesiten ayuda. Cualquier marino que proponga abandonar a otro a su suerte, aunque difícilmente merezca el nombre de marino, podría esperar un motín instantáneo de sus compañeros, a menos que toda sensibilidad y civilización hayan desaparecido de la mente del hombre. Enormes riquezas y reconocimiento aguardaban a quienes pudieran salvar un barco que se hundía. No es exagerado decir que un grupo de abordaje que salvara un navío valioso podía ganar miles de veces el salario mensual de un hombre, y un capitán que dejara pasar el intento de una tripulación por conseguir un premio sería digno de denuncia en todas las tabernas de los muelles donde recalara un barco. Pero, al fin y al cabo, ¿qué significaban los cohetes? En 1912, los cohetes no significaban automáticamente socorro. Podían utilizarse como señal nocturna de que un barco no estaba bajo control. También se disparaban por la noche como señales de identificación de la compañía. Podían ser lanzados como celebración o para iluminar, como bengalas, en aguas inciertas. Hoy en día, se ha restringido el uso de cohetes en el mar para indicar socorro y solo socorro. Además, los cohetes de socorro son de color rojo y solo de color rojo. Ninguna de estas singulares cualidades estaba en funcionamiento en la época del desastre del Titanic, y de hecho, solo se adoptaron después de que éste se hubiera hundido,
siendo el color rojo un refinamiento especialmente tardío. En 1912, las normas que regulaban las señales de socorro a bordo eran diversas y complicadas. Las siguientes señales numeradas 1, 2 y 3, cuando se utilicen o exhiban juntas o por separado, se considerarán señales de socorro nocturnas. 1. Un cañón disparado a intervalos de aproximadamente 1 minuto. 2. Llamas en el barco como las de un barril de alquitrán, aceite, etc. En llamas. 3. Cohetes o proyectiles de cualquier color o descripción disparados de uno en uno a intervalos cortos. Los cohetes eran la tercera opción. Tradicionalmente, la más utilizada había sido una exhibición constante de llamas, ya que el fuego en el mar nunca dejaba de ser grave. La angustia imitaba a la angustia real, por así decirlo, mientras que el problema podía ser solo un timón roto. Una vez más, la definición de socorro era imprecisa. Se trataba como necesidad de ayuda, y no existía una única señal para un caso de extrema urgencia, como demostrar un peligro inminente de hundimiento. Muchos buques que se hunden lo hacen en menos de 1 minuto, sobre todo cuando les alcanza una ola excepcional. Puede que las normas se redactaran antes de la llegada de la radio, que no se instaló hasta 1903 en el primer transatlántico, el Lucania de Cunard, pero seguía siendo optimista imaginar que las señales de socorro, es decir, de una emergencia extrema, pudieran emitirse a intervalos tranquilos de 1 minuto cada vez, a menos que el caso de socorro fuera la necesidad de un remolque o de reponer agua potable. Las columnas de los periódicos están plagadas de casos de todos los indicadores utilizados al mismo tiempo. Sin embargo, el Titanic simplemente no utilizó una multiplicidad de efectos, de la forma en que lo hicieron estos otros barcos, a menos que la lámpara Morse se añada de alguna forma como señal de socorro, aunque oficialmente no se reconozca. Solo utilizó cohetes, un único método. A todo esto, la realidad es que el barco misterioso se alejó. No sabemos si para buscar otro camino a través del hielo o no. Cuando salió el sol, hacia las 4 de la madrugada, ninguno de los que habían remado con energía hacia él lo vio. Tuvieron que dar media vuelta y dirigirse al transatlántico Carpathia, que había llegado alertado por el SOS desde el sudeste libre de hielo. En la siguiente entrega, revisaremos un acontecimiento trascendental. ¿Qué pasaba en el SS Californian mientras el Titanic se hundía y sus botes salvavidas perseguían desesperadamente un misterioso barco?